En el año 2002 nace en Costa Rica el Sistema Nacional para la Calidad SNC y da vida al ente costarricense de acreditación bajo la Ley 10.473, único organismo competente con potestad para emitir las acreditaciones a organismos de la evaluación de la conformidad OEC. La acreditación es una herramienta fundamental para generar confianza y transparencia en el mercado nacional e internacional por los intereses del consumidor, mediante procesos de evaluación donde se comprueba la competencia e imparcialidad de organismos que realizan actividades como laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y verificación y proveedores de ensayos de aptitud. Sus acreditaciones brindan confianza tanto al usuario del servicio como a la administración. Se percibe a primera vista como un tema técnico y muy complejo. Sin embargo, cuando se estudia de cerca, su aplicación se puede ver en nuestro hogar, trabajo o tiempo libre. Por ejemplo, hay productos y servicios que deben cumplir con normas, leyes o reglamentos. Esto mediante certificaciones, inspecciones y ensayos realizados por organismos acreditados, quienes comprueban la conformidad de dichos productos o servicios. La acreditación demuestra por medio de evaluaciones continuas la competencia, imparcialidad e independencia que pueden tener los resultados. Los reguladores pueden establecer esquemas o requisitos y basarse en inspecciones, certificaciones, declaraciones o en ensayos acreditados para asegurar su cumplimiento. Es importante diferenciar entre un servicio acreditado versus uno no acreditado. El primero demostró ante ECA su competencia para hacer una actividad y el segundo no. ECA garantiza la credibilidad para que usted pueda caminar por la vida con confianza al conocer los organismos con alcances debidamente acreditados. Las acreditaciones de ECA son reconocidas internacionalmente por los máximos foros mundiales de acreditación: ILAC, IAF, IAAC y HAP. Encuentre en nuestro sitio web www.eca.or.cr los organismos que tienen actividades acreditadas en Costa Rica, así como información de nuestros servicios de acreditación, capacitación y equivalencias. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Igualdad de Género en Acción, cómo cerrar brechas de género en las organizaciones. El ECA realiza desde el año 2021 una serie de encuentros y webinars gratuitos para generar nuevos conocimientos, compartir experiencias y hablar de calidad en el país. Para nosotros es importante promover la infraestructura de la calidad y, por supuesto, la acreditación. Esperamos que la información que hoy les brindemos sea provechosa. Mi nombre es Cristin Fernández Vargas, especialista en mercadeo, difusión y ventas del Departamento de Gestión de la Innovación del ECA. Y desde ya agradecemos su presencia esta mañana en la plataforma. Les comentamos que vamos a abrir un espacio para consultas al final del webinar. Si desean también, a lo largo del evento, pueden escribir su pregunta en el chat de Zoom para ser tomada en cuenta. Por favor, nos indican su nombre. Además, queremos recordarles la etiqueta para eventos en línea, como lo es el permanecer con el micrófono apagado. En caso de alguna eventualidad por agentes externos, estaríamos finalizando el evento y abriendo un nuevo link de la sesión que se les estaría compartiendo por correo electrónico. Damos inicio ahora sí. En el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva, la igualdad de género se erige como un pilar fundamental. No solo es un derecho humano esencial, sino también un motor clave para el desarrollo sostenible y el éxito organizacional. Reconociendo esta importancia, actualmente se han desarrollado varios estándares para guiar la implementación de prácticas de igualdad de género, como la norma INTE ISO 53800-2024 e INTE G38 a nivel nacional,
que han sido desarrolladas para proporcionar a las organizaciones directrices claras en la promoción e implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Estas normas ofrecen unas hojas de ruta con recursos, políticas y buenas prácticas que permiten a las organizaciones fomentar una cultura de equidad, donde todas las personas que puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir al éxito colectivo. Adoptar estos sistemas no solo alinea a las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5 relativo a la igualdad de género, sino que también fortalece su competitividad y reputación como entidades socialmente responsables. En Costa Rica, el INAMU ofrece un sistema de reconocimiento para organizaciones que deseen posicionarse, mostrando sus esfuerzos en el cierre de brechas de género. Este sistema es acreditado por ECA y actualmente ofrecido por un organismo de certificación. Hoy nos reunimos para explorar herramientas y estrategias prácticas que nos ayudarán a identificar, abordar y cerrar las brechas de género en nuestro entorno laboral, inspirándonos en los lineamientos de estas normas. Les presentamos a nuestra ponente del día de hoy, Erika López Garro. Cuenta con una maestría regional en estudios de la mujer de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, donde se graduó con honores. Cuenta con un diplomado internacional de especialización en derechos humanos, políticas públicas y diversidades sexuales de la Fundación Henry Dunant de Chile, y además cuenta con una licenciatura en trabajo social de la Universidad de Costa Rica. Erika se desempeña como profesional especialista en el Departamento de Políticas Públicas para la Equidad de Género en el INAMU. Invitamos a Erika a acompañarnos en este momento. Muchas gracias, Cristin, por la introducción y la presentación. Y bueno, un gusto y más bien un agradecimiento al ente costarricense de acreditación, precisamente por la invitación y más allá de la invitación, también por el compromiso y el interés en este tipo de iniciativas y propiamente en el tema de igualdad de género y de sensibilizar y posicionar los alcances que este tema tiene a través de distintas instancias, programas, proyectos, etcétera, ¿verdad? Entonces es un honor para mí hoy, digamos, estar compartiendo esta presentación, ¿verdad? Y esta intervención junto con ustedes. Entonces voy a permitirme compartirles pantalla, propiamente compartir la presentación. Eh, y bueno, a propósito de lo que señalaba la compañera Cristín, yo voy a permitirme hacer la intervención, diríamos, en buen tico corrida, y al final efectivamente abriremos el espacio para preguntas o consultas o igual en el chat pueden ir anotando ahí cualquier inquietud que se vaya gestando ¿verdad? Durante la intervención. Bueno, en el marco de precisamente la conmemoración del 8 de marzo, del Día Internacional y Nacional de la Mujer, sobre todo de la mujer trabajadora, porque realmente el 8 de marzo hace alusión y conmemoración efectivamente a las mujeres trabajadoras en una de las empresas en Nueva York, ya que ya hace muchos años, ¿verdad? Más de una década, las empleadas de una empresa algodonera, de una empresa, perdón, textil, ¿verdad? Reclamaron sus derechos y muchas de ellas, ¿verdad? Perdieron la vida, perdieron el trabajo, pero además perdieron la vida después de un incendio que, ¿verdad? Ocurrió, ¿verdad? Así, este, sospechosamente, digamos, cuando ellas iniciaron ahí una especie, digamos, de revolución dentro de esta empresa que violentaba sus derechos laborales. Entonces, efectivamente, se adoptó este evento como efectivamente a manera de conmemoración, de reivindicación de la lucha de las mujeres, en este caso trabajadoras, por condiciones más dignas en el espacio laboral. Entonces, a propósito de eso, bueno, ¿verdad? Precisamente vamos a retomar uno de los temas que impulsamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres en el programa Igualdad de Género en el Empleo o sello Igualdad de Género en el Empleo, como se conoce también, y es esta iniciativa que se denomina
buenas prácticas laborales para la igualdad de género o más bien sistema de reconocimientos de buenas prácticas laborales para la igualdad de género, ¿verdad? Efectivamente, como lo dice el nombre, es un sistema de reconocimientos que impulsamos desde el año 2017 en la institución. Es un evento anual, ¿verdad? Ya les voy a ir explicando la logística o la organización propiamente de este concurso público, que repito, se abre, ¿verdad? Las bases del concurso una vez al año y desde el 2017 a la fecha, salvo 2 años, dos ediciones que no se realizó por efectos de pandemia, al momento han participado y obtenido reconocimientos más bien más de 70 organizaciones, la mayoría empresas privadas, aunque también algunas instituciones públicas, y hemos entregado, digamos, más de 95 reconocimientos en estos años a distintas organizaciones que implementan buenas prácticas laborales en materia de igualdad de género. Ahora, ¿qué es una buena práctica? ¿Verdad? Laboral en igualdad de género. Aquí las siglas para no estar, ¿verdad? Repitiendo. Eh, ¿Qué es y por qué son necesarias estas buenas prácticas? Bueno, vamos a partir del hecho, primeramente, de que según la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Una buena práctica laboral en el tema de igualdad puede englobar muchas acciones. Ajá. Pero ¿cuál es el fin? Efectivamente es contribuir al, a mayores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en distintas áreas de intervención dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y que además de eso, efectivamente, vaya propiciando resultados, acciones, productos, ¿verdad? Concretos o perceptibles para cerrar esas brechas de desigualdad que, que hay en todas las organizaciones, en todas, compañeros y compañeras. No hay una organización que una pueda decir es totalmente neutral, ¿verdad? Es totalmente igualitaria. No la hay. Ni el INAMU, ni ECA, ni las empresas que han participado, o sea, o que obtienen el sello de igualdad cuando se certifican en la norma INTG 38 que ahora anticipaba la compañera Cristín. Ninguna organización es neutral. Todas las organizaciones tenemos brechas de género, brechas entre los hombres y las brechas sí, brechas entre los hombres y las mujeres de distintos tipos. Ahorita les voy a comentar algunas precisamente para ir dando cuenta de por qué es entonces pertinente generar acciones afirmativas o buenas prácticas para ir rompiendo o cerrando esas brechas que se dan a lo interno de las organizaciones. Entonces, una buena práctica, a veces, en ocasiones me dicen, Erika, pero es que, ¿verdad? Tiene que ser que generemos una acción deliberada hacia las mujeres que trabajan en la empresa. Aquí en esta empresa no tenemos problema. Aquí más bien es como 75% de mujeres y solo vemos como 10 hombres, ¿verdad? Entonces aquí es totalmente igualitaria, ¿verdad? O más bien están mejor las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente, ¿verdad? Una buena práctica es cuando está dirigida, ¿verdad? Exclusivamente a las mujeres. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Hay otro tipo de buenas prácticas que procuran, ¿verdad? También generar sensibilización y compromiso tanto con las mujeres como con los hombres de la organización. ¿Verdad? Ya ahorita voy a ejemplificar un poco esto. O, por ejemplo, también que pueden estar dirigidos a nivel externo, ¿verdad? Esa buena práctica. O, por ejemplo, el tema de licitaciones, ¿verdad? O lo que tiene que ver, digamos, con cadenas de valor, que, ¿verdad? Eso es para, por decirlo de alguna manera, para beneficiar a ciertas organizaciones, por ejemplo, microempresas o pequeñas empresas, ¿verdad? Este, ¿verdad? Lideradas por mujeres o también, digamos, a microempresas, ¿verdad? Cuyos
cuyo impulso está, digamos, bajo también el liderazgo de mujeres, pero aquí es un aporte que se hace para micro o pequeñas empresas. Repito que no necesariamente es deliberado a las mujeres de forma estricta. También no necesariamente son acciones dirigidas a todo el personal. Puede ser a un grupo poblacional, a un grupo dentro de la organización, por ejemplo, o puede ser, como les digo, a nivel externo. Esto es interesante, ¿verdad? E importante de reseñar porque también puede ser, digamos, en ese sentido, desde las teorías de género y hablamos de una acción afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Una acción afirmativa es cuando se genera una intervención, un programa, un proyecto intencionado hacia una población que está en una condición de vulnerabilidad. Ujú. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, digamos, con programas de inclusión social, de igualdad, etcétera, ¿verdad? Muchas veces van dirigidas a una población específica. Eso es una acción afirmativa y es válida, ¿verdad? Es válida porque aquí no es darle, ¿verdad? Como a veces se tergiversa, más derechos a una población que a otra, sino favorecer condiciones para que esté en igualdad de derechos y oportunidades que el resto, ¿verdad? Entonces, ahorita también les voy a ampliar un poco de esto, ¿verdad? Pero eso es una posible buena práctica también cuando no necesariamente tenga que estar dirigida a todo el personal. Y otro elemento aquí importante es que no son neutras, justamente lo que les decía ahora. Eh, puede también haber como cierta distorsión de que cuando, por ejemplo, en una organización todo es equitativo, todas las condiciones son, bueno, para cualquier persona, indistintamente si es hombre, mujer, joven, mayor, adulto mayor, o sea, indistintamente de eso, está ahí abierta las oportunidades, ¿verdad? Entonces, en algunas organizaciones dicen, y aquí tenemos proyectos de liderazgo, de capacitaciones, pero las mujeres no lo accesan. Y ahí, los que más se involucran son los compañeros. Entonces, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? O sea, somos una organización 100% inclusiva, pero bueno, ¿verdad? ¿Verdad? No participan, digamos, propiamente las mujeres, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se parte del criterio de que esa organización es neutral en cuanto a inclusión o en cuanto a igualdad, pero no necesariamente, ¿verdad? El hecho de que existan las mismas condiciones, ¿verdad? No significa que no sea necesario generar una acción deliberada hacia un grupo o hacia una población o ciertas medidas o ciertos proyectos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque nos ha pasado que en este proceso, en este sistema de reconocimientos, cuando abrimos el concurso, participan algunas organizaciones públicas o privadas, ¿verdad? Y nos mandan todo lo que hacen, todo su plan operativo, todos sus proyectos, sus programas y como ¿verdad? Colocándonos ahí de que todo lo que hacen es una buena práctica, ¿verdad? Y efectivamente, eso no es así. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque una buena práctica, la esencia es, como lo dice aquí en la última línea, cuando contribuye al cierre de brechas dentro de esa organización. Y para conocer cuáles son las brechas, ¿verdad? Primero hay que identificarlas. ¿Verdad? Hay que identificar dónde están esas principales brechas y allí es donde vamos a generar una acción, una buena práctica para ir cerrando esa brecha, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque, eh, ¿verdad? Para aclarar por qué cuando hablamos de una buena práctica laboral en igualdad de género, es precisamente una acción deliberada que busca cerrar esas brechas que hay
de forma particular en cada organización. No son las mismas brechas que tenemos en el INAMU o las brechas de género que podrán haber en ECA, que las brechas de género que tiene Intel, que las brechas de género que tiene Colletravel, que las brechas de género que tiene McDonald's. ¿Verdad? Entonces van a variar y pues, allí está, digamos, el espíritu de la buena práctica, que es identificar dónde hay brechas y generar una acción para irlas cerrando. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué es importante o por qué entonces generar buenas prácticas dentro de las organizaciones? Vean ustedes que estamos hablando de buenas prácticas laborales para la igualdad de género. ¿Qué significa esto? Que bueno, aquí el ámbito de aplicación es el ámbito laboral. ¿Por qué? Bueno, primero partimos de la siguiente realidad. Más del 75% de la población ocupada en el país está en el sector privado, ¿verdad? Un 20 y pico en el sector público y el resto más en el sector informal de la economía, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si así esto es lo que nos pasa en el sector privado, ¿verdad? Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando allí, ¿verdad? ¿Cuáles son las brechas, ¿verdad? Esas desigualdades que operan en el entorno laboral. Entonces, primero tenemos esto que tienen ustedes en pantalla a su derecha, la tasa de participación. Este es un dato, digamos, del año final, no, perdón, del año antepasado, pero es un comportamiento, digamos, similar. Se ha incrementado, desde el año pasado se incrementó efectivamente la incorporación de hombres y mujeres al empleo. No obstante, aquí lo que yo quisiera reflejar es la brecha que hay en la participación laboral de las mujeres con relación a los hombres y cómo esa brecha además se invierte cuando hablamos de desempleo. Son más las mujeres desempleadas que los hombres. Inclusive también en términos de la tasa informal, de la participación en el sector informal de la economía, también son mayoritariamente mujeres las que están allí. Entonces, ya aquí estamos hablando, muchachas y muchachos, ¿verdad? Compañeros y compañeras, de circunstancias o brechas o desigualdades que hay en el ámbito laboral. Consecuentemente, antes de entrar con otro tipo de brechas que se expresan en los entornos laborales, ¿verdad? Y por lo cual, repito, se justifica la creación de esta iniciativa, vamos a ver un videíto corto para ir adentrándonos o profundizando en este tema. Permítame, voy a salir para cargar me indican por favor si lo están viendo. ¿Sí se ve? Sí, y voy a poner el audio. Sí se escucha también. Adelante, gracias Cristina. Voy a ponerlo de nuevo. Listo. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años, no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera, no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad, soy más débil que el resto y no podré hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada.
¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos o que pediré una reducción de jornada a los 3 meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que será una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Bien, gracias. Con respecto a esto, no sé si podemos tal vez aquí, digamos, compartir un poco en el chat, ¿verdad? Lo que se nos devuelve cuando vemos este video, que efectivamente lo que observamos acá de fondo es el tema de los estereotipos y sesgos, en este caso de género, que tenemos todos y todas, ¿verdad? Y estos estereotipos y sesgos, ¿verdad? Efectivamente se llevan a la práctica organizacional, a la dinámica organizacional, en las empresas, en las instituciones, ¿verdad? Entonces, y en este caso, como lo pudieron, ¿verdad? Denotar, lo que tiene que ver también con la parte de gestión del talento humano, reclutamiento y selección, por ejemplo, ¿verdad? Y así en todos los procesos, en todas las actividades, en todos los, ¿verdad? Procesos de trabajo que se desarrollan en las organizaciones. Estos estereotipos están ahí, ¿verdad? Son estereotipos que hemos aprendido desde que somos niños o niñas en nuestros distintos espacios de socialización y los reproducimos efectivamente en todos los ámbitos, compañeras y compañeras, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, pero en particular, en este caso, en el entorno laboral, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo rápidamente, ¿verdad? Esas distintas expresiones también de estos estereotipos, de estas dinámicas de desigualdad en algunos espacios, en algunos temas o ámbitos concretos dentro del entorno laboral. Por ejemplo, eh, este estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año antepasado, 2023, es un estudio de percepciones sobre efectivamente estereotipos de género en distintos ámbitos. Y vean ustedes qué interesante como, por ejemplo, casi un 90, de acuerdo a este estudio que se realiza, ¿verdad? De las personas entrevistadas de distintos ámbitos laborales, principalmente, pero también en otros ámbitos políticos, etcétera. Vean ustedes que de las entrevistadas a nivel regional, ¿verdad? El Programa de Naciones Unidas está en distintos países de la región latinoamericana. Concluye que casi un 90% de las personas, por ejemplo, tienen sesgos en contra de las mujeres, en general, ¿verdad? En distintos temas. Y si no, vean ustedes las redes sociales explotando con relación a la marcha, por ejemplo. ¿Verdad? Destacando sobre todo, digamos, algunos elementos, ¿verdad? ¿Verdad? El escándalo o rayar paredes, otras cosas por el estilo, ¿verdad? Más tipo situaciones vandálicas, ¿verdad? Que efectivamente el propósito o los otros grandes elementos, digamos, que se reivindican en esta actividad. Por ejemplo, es solo un ejemplo, pero para que ustedes lo vean o lo denotemos, por ejemplo, también con los femicidios. Como muchas veces, ¿verdad? Se destaca qué fue lo que hizo esa mujer para merecer eso.
¿Por qué siguió en esa relación? ¿Por qué se metió con esa persona? ¿Por qué no lo dejó? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de sesgos y prejuicios, ¿verdad? Están presentes, repito, en muchos ámbitos. También aquí en este estudio se nos refleja como, por ejemplo, un 91% de hombres entrevistados y 86% de las mujeres tienen también estos sesgos. O sea, las mujeres también reproducimos esos sesgos, esos estereotipos, ¿verdad? ¿En dónde? En temas políticos, económicos, de educación, violencia, derechos reproductivos, etcétera. Casi un 50% de las personas entrevistadas creen que los hombres son mejores líderes políticos y más de un 40% además cree que los hombres son mejores empresarios. Casi un tercio de las personas consideran aceptable que un hombre agreda físicamente a su pareja. Vean, muchachas y muchachos, esto es 2023, ¿verdad? O sea, y aún así continuamos, persiste esta legitimación de la violencia. Y en el mercado de trabajo, las mujeres ocupan menos de la tercera parte de cargos directivos. Aquí también encontramos una brecha importante que ahorita la vamos a retomar. Entonces vean cómo todos estos sesgos, estereotipos que también llevamos a las dinámicas organizacionales, eso finalmente se traduce también en una cultura organizacional que descalifica, que subestima o que puede caer en discriminaciones hacia las mujeres, a veces consciente, a veces inconscientemente. ¿Verdad? Em, ¿Qué otras condiciones, digamos, de desigualdad podemos encontrar dentro de las organizaciones u otro tipo de brechas? Bueno, lo que tiene que ver con las tareas y responsabilidades tanto laborales como familiares, ¿verdad? Esto es, aquí estos datos que tienen ustedes en pantalla son los datos de la encuesta nacional del uso del tiempo. Del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, dentro de las distintas, dentro de los distintos datos que esta encuesta recopila, está uno que es el de la carga global de trabajo. Esta encuesta se ha aplicado 2 veces en nuestro país, en el 2017 y en el 2022. Entonces, la carga global de trabajo, vean ustedes, es la suma de las horas dedicadas a la semana, tanto al trabajo remunerado como al no remunerado. Y cuando hablamos de trabajo doméstico no remunerado, es efectivamente las labores de limpieza, las labores de cuidado, y que eso históricamente ha sido una tarea primordialmente de las mujeres. ¿Verdad? Entonces, en este dato que ustedes tienen acá, es un dato duro que nos dice que nos refleja lo que ya sabemos, que es efectivamente que las mujeres invertimos mayor cantidad de horas, tanto en el trabajo de la casa como en el trabajo fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí en el promedio del 2017 para los hombres de esta carga global fue de 62 horas aproximadamente, mientras que en el 67 perdón, mientras que en el 2022 de 67 horas dedicadas a la semana en las dos tipos de jornadas. Y vean ustedes que en el caso de las mujeres estamos hablando, ¿verdad?, de muchas más horas a la semana dedicadas a ambos ámbitos, tanto el productivo como el reproductivo, o en este caso el laboral remunerado como el trabajo no remunerado. Ok, ¿y qué es lo que pasa entonces? Que efectivamente quienes más dedican trabajo al cuido, horas al cuido, son las mujeres. Tanto, ¿verdad? Cuando lo desempeñamos directamente el trabajo, como cuando efectivamente tenemos que conciliar el trabajo laboral, perdón, el trabajo remunerado con el trabajo de cuidado. Se busca
que nos cuiden a nuestros hijos e hijos, pero también suele ser otra mujer, ¿verdad? Aquí evidentemente estamos hablando de que hay una división sexual del trabajo, en el sentido de que ese trabajo doméstico no remunerado, ese trabajo de cuidado que a veces es, ¿verdad? Relativamente, ¿verdad? Pagado, o en algunos casos no se paga, porque lo desempeñan también otras mujeres. La madrastra, la tía, la hermana, la suegra, los abuelas, la abuela, ¿verdad? Pero no siempre, es muy pocas las veces que este trabajo de cuidados lo realizan los hombres. Ahora, y esto se expresa en el trabajo en nuestras organizaciones, claro, ¿verdad? Y lo vimos ahora en el video, como muchas veces, por ejemplo, a la hora de reclutar y seleccionar, puede colocarse por allí el sesgo de que es una mujer muy joven, está en edad reproductiva. Y hasta se le hace ese tipo de preguntas. ¿Tiene hijos o tiene en un proyecto inmediato tener? Eso, de acuerdo, digamos, con la reforma procesal laboral, no deberían de hacerse esas preguntas. Sin embargo, todavía se hacen ese tipo de preguntas, porque tiene que ver con esto, efectivamente, de el tema, digamos, de los cuidados que mayoritariamente hacemos las mujeres, repito. Esto que ya se anticipaba un poco en el estudio del PNUD, ¿verdad? Donde son mayoritariamente los hombres los que desempeñan cargos de dirección y gerencias en las empresas, ¿verdad? En el sector empresarial. Se ha ido reduciendo, ¿verdad? No obstante, todavía prevalece esta brecha, ¿verdad? Y este es un dato, digamos, Costa Rica, no es un dato externo, ¿verdad? A nuestro país. Acá tenemos, por ejemplo, esta encuesta que aplica también el INEC, la encuesta a microempresas y la continua de empleo, la S, donde se refleja que además no solo hay una relación de menor cantidad de mujeres en puestos de toma de decisión, sino aquí vemos también otra brecha que se expresa también sobre todo en el sector privado, que es la brecha salarial. Entonces, aquí, a partir de estos datos duros, vean ustedes que, por ejemplo, bueno, aquí el dato de mujeres ocupadas como directivas y gerentes a nivel país no llega al 40% siquiera, ¿verdad? Y además de eso, tenemos que, por ejemplo, en el sector de comercio y servicios, que es uno de los sectores más fuertes en nuestro país, vean ustedes que las mujeres ganan aproximadamente 24% menos que los hombres, ¿verdad? Desempeñando las mismas funciones. Entonces, estos son elementos que hay que efectivamente revisar eh, en casa, ¿verdad? ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en nuestras organizaciones? Y aquí un poco también el tema en gestión del personal, un dato concreto del estudio que hace la empresa KPMG aquí en Costa Rica, que se denomina Pulso de Igualdad y Equidad de Género en el ámbito empresarial. Entonces, el año pasado hicieron estas consultas con empresas en todo el país y vean ustedes que una de las preguntas era efectivamente en qué se usa el presupuesto a nivel interno de las organizaciones, propiamente en iniciativas para la igualdad y equidad de género en las empresas. Entonces, el punto más alto es efectivamente capacitaciones. Luego están algunas iniciativas relacionadas con programas de salud integral, infraestructura, como por ejemplo sala de lactancia, centros de cuidado. Ojo aquí que sala de lactancia no es una buena práctica, eso es ley, o sea, no es optativo.
¿verdad? Pero bueno, efectivamente, centros de cuidado sí, son iniciativas importantes en las empresas. Luego están algunas medidas para cerrar brechas en reclutamiento y selección. Diagnósticos de brechas, vean ustedes, algunas organizaciones han implementado o implementan efectivamente cómo está la fotografía dentro de esas organizaciones, cómo están las brechas. Apoyo a personas colaboradores con responsabilidades de cuidado. Estas son buenas prácticas que ya ahorita vamos a ver. Resultados para la igualdad de género, ¿verdad? Evaluaciones o estudios para determinar esto. Recurso interno o externo para revisión y rediseño de procesos para la igualdad de género, políticas de igualdad, otro tipo, digamos, de consultorías en ciertos temas. Y ya luego, digamos, de forma muy concisa, algunas experiencias, por ejemplo, de auditorías, comunicaciones, etcétera. ¿Verdad? Ahora sí, digamos entonces, cuando hablamos esto, digamos, como a manera de contextualización del por qué es pertinente la generación de buenas prácticas en las organizaciones. ¿En qué consiste ya propiamente el concurso, el sistema de reconocimientos que impulsamos desde el INAMO? Bueno, los criterios que consideramos son, primero, diversos ámbitos o temáticas que se traducen en categorías a la hora de postular. Una buena práctica se refiere precisamente a esas acciones, programas, proyectos, servicios, como hemos venido señalando, que introducen la perspectiva de género dentro de la organización para reducir brechas de género o desigualdades que tengamos dentro de las organizaciones. Muy importante que cuando hablamos de estas buenas prácticas en materia de empleo son iniciativas que van más allá de la normativa laboral aplicada. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nos ha pasado que tal vez alguna organización eh, postula, por ejemplo, bueno, que tienen una política de hostigamiento sexual en el empleo. Eso es ley, eso no es necesariamente, o sea, está muy bien que cumplan la ley, ¿verdad? Y más en esta materia, pero no significa que eso sea una buena práctica. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de que una buena práctica es cuando va más allá de lo que establece la ley, ¿verdad? Del acatamiento obligatorio a ciertas medidas. Es importante también, bueno, que sea innovadora, replicable, justamente parte del objetivo de este proceso, este sistema de reconocimientos, es visibilizar esos aportes que realizan las empresas en distintos temas, precisamente para posicionar y decir al resto de las organizaciones, al resto de las empresas, al resto de las instituciones públicas, vean que sí se puede. ¿Verdad? Vean que sí se puede generar acciones afirmativas y buenas prácticas. ¿Verdad? Que sean sostenibles, esto es muy importante, ¿verdad? Que no sean acciones aisladas, sino que precisamente tengan un carácter de sostenibilidad para contribuir, repito, al cierre de esas desigualdades que hay dentro de la organización. Se recomienda que sea participativa, es decir, que sea construida con el personal de acuerdo a sus necesidades, a sus demandas, con la población trabajadora. Y además, sí se plantea que un criterio a la hora, digamos, de evaluar esta buena práctica es su tiempo de implementación, que sea mínimo un año precisamente para hablar de esa sostenibilidad en su implementación. ¿Quiénes evalúan o cómo se evalúa estas buenas prácticas? Bueno, primero el programa como tal existe desde 2013, cuando se creó el programa de igualdad de género en el empleo y también el sistema de reconocimientos y finalmente empezó a operar, como les mencioné al inicio, en el 2017. Hay una comisión interinstitucional evaluadora que la conforman 2 personas del INAMO, 2 personas representantes del Ministerio de Trabajo, porque es buena práctica laboral, y además una persona representante de sociedad civil. Es una comisión
interinstitucional que sesionamos mínimamente una vez al mes y a partir de ahí evaluamos, revisamos las postulaciones con una diversidad, digamos, de criterios o una rúbrica precisamente con estos criterios que les mencioné anteriormente para considerar si efectivamente, ¿verdad? Es una buena práctica. Y a la derecha, aquí en esta columnita, las etapas del proceso, ¿verdad? Como les mencioné, es una convocatoria pública, las instituciones, las empresas se inscriben, mandan los requisitos que se solicitan, la comisión revisa, solicitamos muchas veces subsanaciones, prevenciones para mejor evaluar. A veces inclusive es necesario realizar visitas a las empresas o a las organizaciones. Después ya se hace la resolución, la presidencia ejecutiva del INAMU comunica y se hace un evento público para la entrega de los reconocimientos. Desde el año pasado, compañeros y compañeras, esto es muy importante, digamos, de destacar, establecimos un acuerdo con el sistema de reconocimientos sociolaborales del Ministerio de Trabajo, Ciresol o Somos Más. Entonces, desde el año pasado, las buenas prácticas que evaluó y el INAMO entregó reconocimiento, el Ministerio de Trabajo las homologó, ¿verdad? Ese es parte, digamos, del pacto o de la alianza que establecimos. Entonces, estas empresas que el año pasado obtuvieron el reconocimiento del INAMU de buenas prácticas, obtuvieron también el reconocimiento de Ciresol del Ministerio de Trabajo, lo cual es un plus también para las organizaciones en este sentido, que implementan buenas prácticas, en tanto tienen el reconocimiento de los dos entes rectores en igualdad y en materia laboral. Ejemplos, compañeros y compañeras, y ya para ir cayendo en qué es lo que hacen las organizaciones, cuáles son las buenas prácticas. Bueno, esto que ven arriba de la pantalla son las categorías, algunas de las categorías que tenemos, por ejemplo, en gestión del personal, todo lo que tiene que ver con reclutamiento sin sesgos de género, promoción y evaluación del desempeño desde una perspectiva de género, remuneración e incentivos, acceso a formación y capacitación, promoción de mujeres en puestos de jerarquía, ordenamiento de las jornadas laborales, lo que tiene que ver, digamos, con la bimodalidad o generar efectivamente jornadas teletrabajables, si así procede, para facilitar, ¿se acuerdan? El tema de los cuidados. Participación en profesiones y ocupaciones no tradicionales. Entonces, esto que ven aquí abajo, son algunas buenas prácticas que se han reconocido a empresas que han impulsado, por ejemplo, iniciativas de ese tipo. Currículum ciego, esto antes de que se aprobara la reforma de procesal laboral, es decir, no hacer preguntas de carácter personal en el currículum, ni siquiera la foto, ¿verdad? Para no sesgar. Sensibilizar al personal, capacitaciones constantes, permanentes en sus planes de capacitación en temas de igualdad, incluyendo también el de nuevas masculinidades. Y en la parte de la selección, organizaciones como por ejemplo Walmart tienen una terna en la selección del nuevo personal que sea efectivamente paritaria o que tenga al menos una mujer dentro de la terna y que también a la hora de el equipo tomador de decisión también haya una mujer. O sea, aquí lo que se procura es también ampliar criterios a la hora de reclutar y seleccionar y también que no sea, por ejemplo, solamente la jefatura, sea hombre o mujer, quien haga la parte de reclutamiento y selección, precisamente para entre más personas haya también, ¿verdad? Se posibilita, digamos, varias miradas a la hora de seleccionar personal. Salud integral incluye varias medidas o acciones o categorías como estas que tienen arriba en la pantalla,
salud sexual y salud reproductiva, medidas que tienen que ver también con la prevención o atención de situaciones de violencia de género, hostigamiento sexual, acoso laboral. Aquí también hay medidas con relación al tema de acoso sexual callejero, cuando de alguna manera es una situación que tenga que ver con el entorno donde está la organización o la empresa, todo lo que tiene que ver también con salud ocupacional. Aquí algunas buenas prácticas que han implementado, por ejemplo, el Grupo Mutual, Avon, BAC Credomatic, ¿verdad? Por ejemplo, medidas relacionadas con el empoderamiento y la salud mental de las personas trabajadoras a partir del reconocimiento de las diversidades. Ese es un trabajo que ha venido haciendo desde hace años atrás el Grupo Mutual. Programas para el autocuidado de la salud sexual y salud reproductiva de hombres y mujeres en su diversidad. Es una iniciativa de BAC Credomatic. Creación de una oficina de la mujer, sobre todo una para la atención por parte de una psicóloga al personal, pero particularmente, digamos, también a mujeres que tal vez están en una situación de violencia con su pareja. Entonces, esta es una medida que ha implementado Avon y también con BAC y también con Uber en su momento, la empresa Uber, también con la empresa, ay, se me fue el nombre, qué pena, ahorita recuerdo el nombre de la empresa, con la Intel. Ajá. También para referir por parte del INAMU a las mujeres que son atendidas en nuestros servicios por situaciones de violencia, referir y que estén desempleadas, ¿verdad? Se ha generado ahí como un proyecto o una iniciativa de intermediación laboral. Ambiente laboral, tenemos todo lo que son comunicaciones, ¿verdad? Tanto internas como externas. Aquí varias organizaciones, por ejemplo, vean ustedes, también aquí, perdón, en ambiente laboral entra todo lo que son adquisiciones y cadenas de valor. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, estas organizaciones o empresas que ustedes ven han implementado, por ejemplo, un porcentaje de compras de la empresa cuando son empresas lideradas por mujeres o propiamente a mujeres empresarias, procesos de sensibilización a empresas asociadas y clientes. La compañía de Fuerza y Luz, por ejemplo, ha obtenido este reconocimiento precisamente porque tienen un criterio a la hora de adjudicar o una vez, perdón, que la empresa está adjudicada, la empresa proveedora, de que tienen que pasar por procesos, unas actividades de capacitación en el tema de igualdad y en el tema de hostigamiento sexual. También se han implementado cláusulas contractuales para promover la igualdad de género en las organizaciones proveedoras, suplidoras. Estas son buenas prácticas promovidas también por la Cámara de Comercio, por Recope. Y en corresponsabilidad social de los cuidados, vean ustedes, estas son algunas de las categorías: flexibilización de horarios, procesos de sensibilización en género para modificar la cultura machista, permisos de maternidad, eh, no solo, digamos, más bien aquí, elementos o permisos que van más allá de la licencia, ¿verdad? Recuerden que es ir más allá de lo que establece la ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, Cope y Caja, el año pasado y antepasado obtuvieron un reconocimiento de buenas prácticas porque efectivamente las licencias de paternidad y maternidad que ellas tienen, las han ampliado, tanto en días como en el pago, ¿verdad? Copecaja asume el 100% de los días adicionales en cuanto a licencia de maternidad y paternidad, e inclusive el año pasado el reconocimiento fue por la ampliación también de la licencia de lactancia materna a 1 hora adicional. Y aquí yo quería, antes de abrir el espacio de preguntas, aunque yo creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas del año pasado?
para que ustedes también tengan una idea, por ejemplo, Intel, IBM, son empresas que impulsan iniciativas relacionadas con el cierre de brecha, por ejemplo, de la participación de mujeres en carreras STEM, que es una de las principales brechas que tenemos de género, ¿verdad? La participación de mujeres en carreras y en ocupaciones que tengan que ver efectivamente con ciencia y tecnología. Estas empresas han hecho una serie de medidas y acciones afirmativas importantes en esta línea. Eso, digamos, el video se los puedo dejar con la compañera Cristín o las compañeras de ECA para que también ustedes lo puedan observar, cuáles fueron esas buenas prácticas y repliquen, ¿verdad? Ese es el gran objetivo también, ¿verdad? Motivarlas en sus organizaciones públicas o privadas, pues también puedan replicar este tipo de buenas prácticas que ya muchas empresas, ¿verdad? Han venido, digamos, desarrollando. Listo, muchísimas gracias, Erika, por su ponencia y por ampliarnos este tema. De verdad que queda muy claro. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, lo pueden colocar en el chat o pueden levantar la mano en las reacciones. En las reacciones está la opción de levantar la mano para poderles dar acceso al audio y ya puedan realizar su consulta. Entonces vamos a dar un momentito para ver si alguien tiene alguna duda puntual o alguna recomendación que quieran solicitarle a Erika. Parece que todo quedó muy claro, ¿verdad? Si alguna organización, ¿verdad? Alguna de las personas acá tuviera alguna inquietud o quisiera saber, por ejemplo, cuándo es que abrimos la convocatoria para recepción de postulaciones, generalmente es en septiembre, ¿verdad? Eso se coloca en las redes sociales del INAMU. Entonces, si alguno o alguna quisiera, ¿verdad? Postularse efectivamente es en ese periodo. O si tuvieran dudas e inquietudes, mi correo o el correo propiamente de buenas prácticas es tal cual, buenasprácticas@inamu.go.cr. Entonces también pueden hacer ahí la consulta, ¿verdad? Y les podemos ampliar criterios sobre esto, ¿verdad? A veces hay dudas, a veces dicen, bueno, es que vieras que nosotras tenemos tal y tal proceso con las mujeres aquí en la zona, ¿verdad? Donde está la empresa. ¿Eso puede calificar como una buena práctica? Bueno, podemos tener una sesión, digamos, de asesoría precisamente para orientarles en ese respecto. Dice Gladys, dice buenos días, ¿existen indicadores recomendados para el logro de los objetivos? Eh, no comprendo, digamos, a ver, indicadores. Recomendados para el logro de los Ok, objetivos. claro, o sea, para impulsar buenas prácticas, me imagino. Eh, indicadores relacionados con eso. Bueno, sí pueden colocarse, por ejemplo, pueden generarse indicadores en el ámbito de gestión del personal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. El Banco de Costa Rica ¿verdad? Ha obtenido reconocimiento en distintos momentos y ellas realizaron primero un diagnóstico de brechas, eso es importantísimo, o sea, identificar dónde, ¿verdad? Por dónde es que se debe, digamos, priorizar acciones dentro de la organización en materia de igualdad. Ellas hicieron ese diagnóstico, concluyeron que una de las principales brechas es precisamente la participación de mujeres como jefaturas o gerentas, ¿verdad? Estaba como en 30, el indicador precisamente que ellas derivan es la tasa de mujeres y hombres en puestos de jefaturas o gerencias, ¿verdad? O en puestos de toma de decisión. Ese es el indicador. Y a partir de allí derivaron efectivamente todo un proyecto, toda una serie, digamos, de acciones para ir cerrando esa brecha o ese indicador, ¿verdad? Para irlo ajustando. Ese fue el indicador que ellas se plantearon.
No sé si era un poco a propósito de esa la pregunta. Ok, vamos a esperar a ver qué dice Gladys. Y por acá tenemos otra. Dice, muchas veces las organizaciones no implementan mejoras porque creen que son costosas o no tienen los recursos técnicos o financieros para hacerlo. Ujú. Considerando esto, en su experiencia, ¿con cuáles acciones recomienda que una organización inicie? Qué excelente pregunta. Sí, ¿verdad? Efectivamente, si ustedes vieron ahí en el estudio de KPMG, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? No hay como a veces, cuando ya hablamos, digamos, de inversión, de presupuesto, a veces ese es un elemento ahí como que puede bajar un poco el interés, ¿verdad? En avanzar en esta línea. Pero a propósito de esto, ¿qué les recomiendo? Bueno, primero, en el INAMU tenemos una serie de guías didácticas de cómo implementar ciertas acciones estratégicas dentro de las organizaciones en estos temas. Esas guías didácticas están en el portal web, son de uso gratuito. ¿Verdad? Esas herramientas didácticas están en la página web www.inamu.go.cr en la estrategia de igualdad de género en el empleo. Y allí, compañera, o compañero, no sé quién hizo la pregunta, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay una guía didáctica de cómo implementar medidas para la corresponsabilidad social de los cuidados. Ese, por ejemplo, es un elemento estructural, vital para las personas trabajadoras, hombres y mujeres, ¿verdad? Dentro de una organización y no necesariamente implica más inversión, sino es generar, por ejemplo, desde las políticas de recursos humanos, bueno, flexibilización en las jornadas, permisos, si es del caso, permisos para, no sé, para citas médicas, ¿verdad? Para unas reuniones de la escuela, qué sé yo, sin que necesariamente pues se le haga una deducción de salario a la persona. Entonces ahí no necesaria capacitaciones, procesos de sensibilización. Hay muchas organizaciones como el INAMO, por ejemplo, que hacemos procesos de capacitación y son gratuitos, ¿verdad? En todos estos temas. Entonces, también, y podemos, entonces, pueden participar organizaciones y, por supuesto, digamos, ustedes. Y entonces, allí esa es una línea. Las guías didácticas, como para que ustedes tengan ahí más elementos, más orientaciones en ciertos temas, cómo trabajar el tema de hostigamiento sexual, más allá de lo que establece la ley y que no necesariamente sea contratando a una consultora o a un consultor, ¿verdad? Para que aborde ese tema dentro de la empresa. Entonces, hay varias medidas, pero igual les podemos colocar ahí el correo y ustedes me pueden escribir para mayor orientación. Listo, muchas gracias. Y la última, ya para cerrar, Andrea Solano nos consulta si el INAMO realiza el diagnóstico de brecha. No, no lo realizamos nosotras porque, digamos, les voy a contar aquí algo, ¿verdad? El programa de igualdad de género en el empleo se llama programa de igualdad, pero solo hay una persona a cargo, su servidora, ¿verdad? Entonces yo tengo lo que tiene que ver con el sello de igualdad y, ¿verdad? El seguimiento a las normas INTE, buenas prácticas y todo lo que tiene que ver con capacitación y asesorías técnicas. Entonces, pues no sería, digamos, inviable, ¿verdad? Que pudiera desarrollar un diagnóstico con cada empresa o organización, pero hay una guía didáctica para lograr diagnóstico de brechas. Entonces, repito, pueden buscarla en la página web o me escriben y lo que sí podríamos es darles como algunas pautas generales en la elaboración del diagnóstico de brechas. Eso sí, no hacer el diagnóstico, eso es inviable, pero sí algunas pautas y además está la guía didáctica que también es bastante orientadora en ese sentido. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a nuestra expositora por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros hoy. También expresamos nuestra gratitud a todos ustedes por su participación y su compromiso con la igualdad de género en el trabajo. Recuerden que el cambio comienza con cada uno de nosotros y juntos podemos construir un futuro más equitativo y justo. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos y puedan participar en más actividades. Y en este momento está saliéndoles una breve encuesta de satisfacción por su participación en el webinar del día de hoy. Les agradeceríamos mucho su retroalimentación, así como ideas con temas de interés para futuros eventos.
Muchísimas gracias a todos